Muy buenos días, nuevamente nos vemos acá en una emisión del Mundo desde el Sur. Hoy quinta emisión, soy Raimundo Breguard desde Santiago, Chile, y estoy como siempre junto a Maximiliano Smalvi, que está en Buenos Aires, Argentina. Maximiliano, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, Raimundo? Un gusto muy grande compartir la quinta emisión del Mundo desde el Sur con el análisis y el comentario de los principales acontecimientos internacionales. ¿Cómo está todo por allá? Por acá todo tranquilo, ya pasó la semana de elecciones, así que todo aquí ya más tranquilo. Y en general aquí, esperando el fin del año. Pero, como ya sabes, en esta época siempre hay muchos temas interesantes. Por ejemplo, Exacto. ¿No es cierto? Exactamente. Hace algunas semanas analizamos incluso lo que estaba pasando en Etiopía y yo me he dado cuenta, revisando cada información, que la situación está empeorando, e incluso el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, y algunos deportistas famosos están en el frente militar para combatir a los rebeldes del TPLF que estarían a 200 kilómetros de la capital. Claro, eso va recrudeciendo por lo visto. Yo también estuve leyendo algunas noticias de la semana y destaco como importante lo que sucede en Colombia, que los protagonistas del acuerdo de paz se volvieron a reunir, el acuerdo de paz de hace 5 años, el expresidente Juan Manuel Santos y el ex comandante de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, para conmemorar este acuerdo de paz tan importante que sin embargo todavía deja saldos amargos como la masacre de líderes sociales, asesinatos selectivos de ex miembros de la FARC que no se desmovilizaron, aumento del cultivo de coca y militares desmovilizados que terminan siendo fuerza paramilitar mercenaria en conflictos en todo el mundo, en varias regiones. Bueno, ojalá que este proceso de paz se consolide, siga avanzando, porque lo necesita Colombia y por supuesto lo necesita la región. A propósito de paz, mira lo que está pasando en las Islas Salomón, ignoradas por muchos, me incluyo, ¿no? Hay una revuelta social, un estallido social terrible que ya lleva 4 o 5 días, me parece, donde han quemado todo, han destruido locales comerciales, sedes de gobierno, han intentado atacar parlamentos, y ha sido de tal magnitud todo esto que Australia, Papúa Nueva Guinea y Fiji han tenido que mandar policías. Esto se ha originado básicamente desde que el 2019 el gobierno de Islas Salomón decidiera alinearse con China en vez de Taiwán, que había sido lo tradicional. Ajá. Interesante que seguirlo, es algo bastante lejano por lo que comentás, pero hay que seguirlo igual. Yo tengo en Bolivia, se cumplió la marcha de 7 días en apoyo a la institución democrática, al gobierno de Luis Arce, que está siendo desestabilizado por la derecha cruceña, y también piden justicia por la masacre de 2009, luego del golpe. Así que es muy bueno que haya una marcha a favor de la democracia y que no se vuelvan a suceder estos hechos de golpes de Estado como sucedió hace tan poco en Bolivia. Sí, absolutamente. ¿Qué otra noticia tenés? Sí, mira, a propósito, ya que hablábamos de América, porque finalmente es América Latina, pero está en América, no Bolivia, nos vamos un poco más lejos, hacia el norte, al Caribe, específicamente a Barbados, donde ya se anunció que Barbados va a ser una república. Van a tener un presidente que ya fue elegido, una presidenta que fue elegida en octubre, se va a separar de la corona, van a mantener una relación cordial, pero ya Barbados va a pasar a ser 100% una república, es decir, va a ser la república más joven que exista en el mundo. Exacto, ya no se desconectan de la monarquía, digamos. Exactamente. Ya lo que planteaban era eso, que seguían ligados de una u otra forma, entonces ya se quieren desconectar y ser una república como tal. Interesante. Yo por último tengo Argelia, que pide el regreso de Siria a la Liga Árabe. Recordemos que tras la revuelta de 2011, la represión del gobierno y la guerra civil impuesta desde las monarquías del Golfo y desde Occidente en Siria, fue expulsado de la Liga Árabe y Argelia pide junto con gobiernos que no son de la Liga Árabe, como Irán, piden el regreso de Siria, así que es muy probable, porque ya está teniendo lazos diplomáticos con Emiratos Árabes Unidos, es posible que retorne a la Liga Árabe. ¿Algo más tenés por ahí? No, hay muchos otros temas, pero como siempre vamos a dejarlo hasta aquí para hacer una pausa y luego volver ya a lo de siempre, ¿no? El análisis de 4 temas. Y a la vuelta de la pausa estaremos con Honduras.
Exacto, hubo elecciones, así que después de la pausa las analizamos. Perfecto, ya volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta acá, iniciando los análisis. Maximiliano, nos comentabas que ibas a hablar sobre Honduras. Tengo entendido que allá hubo elecciones presidenciales. Sí, exacto, hubo elecciones presidenciales y legislativas. El conteo de votos ha sido muy lento. Sin embargo, la tendencia parece que ya está marcada. La candidata opositora Xiomara Castro de Celaya sería la nueva presidenta. Le está llevando 19 puntos al candidato oficialista Nasri Asfura del Partido Nacional, apoyado por el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández. Y es importante el regreso de la izquierda, es una candidata de izquierda, a Honduras, porque vendría a romper el ciclo inaugurado por el golpe de Estado en 2009, en el cual su esposo, Manuel Zelaya, fue derrocado luego de gobernar 3 años. Y es importante, las elecciones en Honduras son importantes porque el golpe de 2009 fue el primero de los golpes blandos en la región. Luego vino el de Paraguay contra Lugo, el de Bolivia que recién mencionábamos, y hay intentos desestabilizadores en varios países. Con este golpe se inauguró la época de los golpes blandos sin necesidad de que los militares tomaran el poder, sino que no se ha roto la institucionalidad en el sentido de que lo asumieron los que les correspondían por orden sucesoria constitucional. Sin embargo, no deja de ser un golpe de Estado. Xiomara Castro, bueno, viene a reivindicar lo que las posturas políticas del marido, que era un empresario maderero, que a pesar de pertenecer a una élite política y por lo tanto no había sido apoyado por los sectores tradicionales de izquierda hondureños, se alió al ALBA, es decir, la Alianza Bolivariana de América, encabezada por Hugo Chávez en Venezuela en ese entonces, y estaba países como Cuba, Bolivia, Nicaragua, Ecuador en ese entonces. Honduras, después del golpe, se retiró del ALBA y bueno, gobernó el Partido Nacional hasta el día de hoy. Y Juan Orlando Hernández, el actual presidente, tuvo el segundo mandato, que fue elegido en 2017, fue aparentemente fraudulento. La misma OEA denunció fraude, pero Estados Unidos lo apoyó y no se volvieron a celebrar las elecciones y quedó elegido para un segundo mandato. Importante, perdona Maximiliano, lo que comentas, porque uno ha visto que en los últimos años ha habido bastante inestabilidad política en Centroamérica, que en ese sentido que con esta vuelta al poder, ¿no?, de lo que decías, lo que fue en su momento el oficialismo, hace ya varios años atrás, ¿qué se puede esperar? Bueno, es un estado en el cual el narcotráfico domina la economía prácticamente. Constantemente están escapando de Honduras gente, son migrantes económicos, y también es un país muy violento, es uno de los que tiene los altos índices de violencia urbana más altos del mundo, más importantes del mundo. Entonces, hacen caravanas migrantes hacia el norte para llegar a México y luego intentar cruzar a Estados Unidos, que solo lo logra una minoría por el endurecimiento de los controles migratorios tanto en México como en Estados Unidos. Recordemos que el narcotráfico se instaló allí por una cuestión de, como sucedió en México, de conveniencia, porque no se estableció en Estados Unidos, que es donde está el consumo final de la droga, ¿no? Los países centroamericanos y México son países de tránsito, también de consumo, pero son países de tránsito en donde proveen la droga para los consumidores finales que están en Estados Unidos. Y lo que se espera de Xiomara Castro es que, bueno, termine con el saqueo del Estado, investigue el saqueo del Estado por el Partido Nacional en estos 12 años, la concentración de la riqueza, y tiene un proyecto de despenalización del aborto también. Bueno, la redistribución sería su programa político más importante. Hay que ver si lo puede llevar a cabo en un contexto muy difícil mundial de la pandemia, un contexto económico también muy difícil y un contexto social muy agitado en Centroamérica y principalmente
en Honduras. Ahora lo que tú mencionas que aquí, claro, hubo golpes de Estado blandos, ¿no? Tenemos también actualmente la dictadura en Nicaragua. Hemos vivido también, se han vivido en el pasado turbulencias en Guatemala. Eh, ¿Por qué está ocurriendo esto en esta región? Aunque podríamos decir que también está pasando esto en América Latina. ¿Cuál es tu visión sobre esto? No sé si hay alguna conexión en general con lo que sucede. Sabemos que la OEA y Estados Unidos tienen tienen sus instrumentos para repudiar los gobiernos que les son contrarios y apoyar a los gobiernos que les son afines, sean o no democráticos. Entonces siempre hay un doble estándar, pero esperemos que ahora en Honduras se retome la institucionalidad luego del aparente fraude del 2017 y que se pueda llevar a cabo, terminar lo que no pudo terminar Manuel Zelaya, que su esposa lo pueda finalizar, que principalmente la redistribución de la riqueza y limpiar un poco el estado del narcotráfico que está enquistado en la sociedad. Sí, sin duda que son problemas que azotan a la mayoría de los países latinoamericanos, ¿no? La redistribución de la riqueza, el auge del narco, y ojalá que esto se solucione para que la región centroamericana se consolide, porque hay países que lo han venido haciendo bien, como Panamá, Costa Rica, pero también hay polos de subdesarrollo en estas zonas y ojalá sirva de ejemplo para toda la región y que finalmente la institucionalidad democrática se consolide. Exacto, sí, veremos si con el conteo de votos se consolida Xiomara Castro, que creo que en este momento es irreversible su triunfo, finalmente se consolida también su triunfo. Bueno, y bien, también, ¿no? Que gane una mujer en estos tiempos lo hace muy bien y le haría aún mejor que lo haga además con un gran gobierno. Exactamente, sería la primera mujer presidenta de Honduras, en este caso. Bueno, vayan las felicitaciones para ella. Maximiliano, no sé si tienes algo más que decir sobre lo de Honduras. No, ya he concluido, pasemos al siguiente análisis, que creo que tenés un tema bastante interesante que nos gusta mucho a los dos. Sí, a vuelta de la pausa estaré hablando justamente sobre Marruecos e Israel. Muy interesante. Adelante. Una pausa y ya volvemos. Seguimos en El Mundo desde el Sur. Estoy con Raimundo, como en todas las emisiones, y bueno, nos va a presentar, parece que Marruecos, a pesar de haber firmado un acuerdo de normalización de relaciones con Israel el año pasado, este año las relaciones se están acentuando aún más, ¿no? Bueno, hay que consignar primero, para que la gente lo sepa, que Marruecos e Israel firmaron un acuerdo, ¿no?, de establecimiento de relaciones diplomáticas el año pasado, en diciembre. Parte de lo que se conoce como los acuerdos de Abraham, que además significó que otros países del mundo árabe como Sudán, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein firmaron acuerdos establecieron relaciones diplomáticas con Israel. Si bien ha causado sorpresa esto, hay que decir que Marruecos e Israel tuvieron relaciones, comillas, escondidas durante 60 años. Claro. En la década de los años 90 la intensidad era muy baja y en el 2000 se suspendieron o congelaron por la segunda intifada. Pero siempre hubo una relación subterránea, principalmente ligada al comercio y de algunas cosas, tecnología, también tecnología militar supuestamente, asuntos de inteligencia. Lo que pasó con este acuerdo es que se consolidó ya. ¿Ya? Claro. ¿Y actualmente en qué se ha profundizado el acuerdo? ¿Qué sucedió? Bueno, desde que se firmó esto, todo avanzó muy rápido, confirmando una vez más que la relación existía, solo que había que consolidarla, ¿ya? Se firmaron en febrero de este año, el 2021, acuerdos comerciales. Ya después siguieron estableciéndose algunas cámaras binacionales. En agosto del 2021, que fue un hito, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Yair Lapid, visitó Marruecos, que era la primera visita de un ministro israelí a Marruecos desde 2003. Esta visita tuvo polémica, porque Lapid hizo algunos comentarios sobre el rol que estaba teniendo Argelia en la región, lo cual no cayó muy bien, obviamente, en Argelia. Luego... Perdón. ¿Perdón?
me decías que desde el 2003 no había una visita de un ministro israelí, pero Sí. ¿cuál es el antecedente? ¿Qué sucedió en 2003? No sé la verdad quién fue exactamente el que visitó Marruecos en el 2003, pero lo daba como un ejemplo de esta relación subterránea que hay. Preexistente, claro, claro. Normalmente no había visitas oficiales, no había contactos, todo muy tapado. Claro, por eso me sorprendió ese dato. Pero continúa, seguí adelante. Sí, en noviembre del 2021, hace muy poco, ¿no? El ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, visitó Marruecos y, esto es lo importante, se firmó un acuerdo histórico en materia de seguridad, de cooperación industrial, militar y de inteligencia. Esto obviamente ha generado nuevamente la respuesta a Argelia, que bueno, después lo veremos, que no le gustó esto. También se han firmado acuerdos en temas de aeronáutica, por ejemplo, se estableció una línea directa entre Casablanca y Tel Aviv, se han firmado acuerdos en deportes, en cultura y asuntos de la juventud. Esto, como mencionaba antes, ha generado la molestia a Argelia, que, por Claro. ejemplo, hace algunos meses hubo unos incendios en el norte del país, acusó a Marruecos e Israel de estar detrás de esto. Luego incluso Argelia ha ligado todo esto al fútbol, diciendo que Marruecos y también Israel estarían detrás de una campaña para dejar a Argelia fuera del Mundial de Fútbol de Qatar, lo cual nunca ocurrió, digamos. Y lo último, que Argelia ha mencionado esta visita al ministro de Defensa israelí como otro ataque indirecto hacia Israel, y que Marruecos e Israel están forjando un plan militar en la región. Y esto va ligado con que Argelia además está afirmando el nexo con Irán. Esto es lo que se está diciendo a nivel de, digamos, en los círculos de académicos, los círculos periodísticos, los círculos políticos, que la idea de Argelia es reforzar los nexos con Irán, dado que Irán tiene problemas con Israel y Argelia con Marruecos. Recordemos que Irán rompió los nexos con Marruecos en 2018. Ah, exacto, claro, sí. Y además recordemos que sigue el conflicto de baja intensidad, pero en Marruecos con el Frente Polisario, los separatistas del Sahara Occidental, que los apoya Argelia. Entonces otra fuente de conflicto, y también el que nombrábamos en programas atrás, que se podía haber interrumpido el suministro de gas de Argelia hacia Europa, que transitaba por Marruecos. Hay varias aristas en este Sí, tema. de hecho, ya que comenta lo del Sáhara, de hecho, Marruecos e Irán rompieron relaciones en 2018 justamente porque Marruecos acusó a Irán de haber entregado armas al Polisario a través de la embajada de Irán en Argelia. Así que esta relación trilateral, Marruecos, Argelia, Irán, nunca ha sido muy buena. Pero mira, hay algunas cosas que yo quisiera mencionar también. Esto que hace Argelia, por ejemplo, según unos informes que yo he leído, también tienen mucho de espectáculo, de fuego de artificio, pero también esconden una realidad. Se supone que en 2014 Argelia le vendió gas a Israel por medio de Egipto. Ajá. Y se ha mencionado en las últimas semanas que como Argelia le cortó, lo mencionamos en unos programas, Argelia decidió no renovar el contrato del gasoducto Medgas, que mandaba gas de Argelia a Europa a través de Marruecos. Se ha mencionado que ahora Israel eventualmente podría venderle gas a Israel, a Marruecos. Así que todo esto va ligado. Pero mira, también es importante entender un poco el contexto regional, porque lo que está pasando entre Marruecos e Israel es parte del Mediterráneo, pero finalmente está afectando mucho a la zona del Mediterráneo occidental. ¿Así de qué manera? Bueno, desde que en el último tiempo, y particularmente desde que el Reino Unido dejó la Unión Europea, Marruecos y Reino Unido han tenido un gran acercamiento, lo cual se suma a las muy buenas relaciones de Marruecos con Portugal, ¿ya? Al mismo tiempo, en Marruecos y España han pasado por momentos de turbulencias diplomáticas. Y esto... Sí, recuerdo lo del que Marruecos permitió la entrada hace muy poco de migrantes hacia Ceuta, la enclave española en el norte. Eso fue parte del roce diplomático con España. Claro, como España permitió la entrada clandestina de Brahim Ghali, el mandamás, por decirlo de una manera, no es presidente, pero el que gobierna, el que controla al Polisario, Marruecos claro, reaccionó, claro, con esta apertura o más que la apertura, el olvido del control fronterizo, ¿no?
Exacto. Pero después siguió esta cuestión, este lío diplomático siguió entre España y Marruecos, se suavizó, pero lo que ha pasado en el último tiempo ha llevado a que muchos en la zona, especialmente Argelia y España, tienen miedo a que Marruecos se convierta en una potencia militar y marítima en la región. Y eso es la base de este asunto. Por lo tanto, esta relación de Marruecos con Israel, que ha significado, como lo hemos visto, la firma de un acuerdo en asuntos de seguridad, genera aún más temor en el vecino que es Argelia. Así que esto va a seguir avanzando. Y por último, yo quería mencionar que si bien alguien podría pensar que esta relación Marruecos-Israel podría traer grandes consecuencias en el tema de Palestina, Marruecos no ha cambiado su postura respecto a Palestina, afirma que la solución es de dos estados, con Jerusalén Este como capital, y Mohamed VI de hecho es el presidente del Comité Al-Quds. Además, Marruecos, por dar dos ejemplos, mandó un hospital de campaña en 2018 y este año también mandó ayuda en mayo a Palestina cuando tuvo estos feroces ataques que sufrió por parte de Israel. Y además, hace unos meses atrás se inauguró el Hospital Nuevo de Gaza, financiado absolutamente por el rey de Marruecos. Exacto, sí. Lo que veo es que tanto Marruecos como Argelia, que comentabas que en algún momento le vendió Gaza a Israel a través de Egipto, enarbolan la causa palestina, una causa de dos estados que aparentemente, por lo menos en Cisjordania, es inviable que se descolonice. Cisjordania, por la cantidad de asentamientos que hay ilegales por parte de Israel, enarbolan la causa palestina, pero por otro lado, subterráneamente tienen relaciones comerciales, diplomáticas, militares con Israel, que en este momento Marruecos blanqueó, Argelia no, y por eso, por temor a un Marruecos más fuerte, se acerca a Irán. Exactamente, esto es lo que tú dices, yo estoy de acuerdo. O sea, acá todos los estados del mundo árabe, lo que llamamos como mundo árabe, tienen relaciones con nexos con Israel, solo que algunos pocos lo han hecho ya oficial. Claro. Y creo yo que esta postura puede ser criticable desde el punto de vista humano, ¿no? Por lo que hace Israel en Palestina, pero al mismo tiempo es un ejercicio quizás de transparencia, que al final es mejor que se sepa la verdad y que ojalá desde el punto de vista diplomático se pueda ejercer una presión para que Israel, por ejemplo, deje de construir, de colonizar los territorios palestinos. Bien, excelente análisis, muy interesante el tema. Veremos, esperemos que no escale, porque es una región bastante convulsionada. Está cerca de Europa, está el Polisario, está Argelia, está Irán, Israel. Es muy complejo el tema. Y si te parece, seguimos adelante con los análisis. Después de la pausa seguimos en la región, no del lado africano, pero sí en Oriente Medio, pero del lado asiático, en Yemen principalmente, que hubo novedades en el frente de batalla. Perfecto, nos veremos entonces a la vuelta de la pausa. Dale, después de la pausa seguimos. Gracias. Estamos de vuelta luego de la pausa. Como ya mencionaba Maximiliano, vamos a hablar sobre Yemen, o más bien Maximiliano nos va a analizar lo que está ocurriendo en Yemen. Sí, hubo novedades en esta guerra que lleva más de 6 años. Es una de las guerras quizás más ignoradas del mundo, porque comenzó en 2015 con un ataque de una coalición liderada por Arabia Saudita hacia Yemen, cuando unos rebeldes de religión chiita, musulmana chiita, tomaron la capital, Sanaa, y derrocaron al presidente, Mansur Hadi, y luego Arabia Saudita comenzó a bombardearlos y bombardear poblaciones civiles también y objetivos militares para revertir esta toma hasta el día de hoy. Sin embargo, a partir de 2018 ahí comienza Irán a enviar armas de manera solapada, nunca abierta, y la capacidad militar de los rebeldes hutíes, la guerrilla se llama Ansarollah, siguen siendo los rebeldes hutíes, a través de esa guerrilla lograron trascender el territorio yemenita y lograron disparar misiles hacia el territorio saudí. Arabia Saudita es fronteriza, es un país fronterizo con Yemen, y los misiles de Yemen, proporcionados por Irán, llegaron a paralizar la industria petrolera
saudita en 2019 durante 15 días. O sea, fueron daños importantes en la respuesta de una guerrilla supuestamente muy débil, pero luego con el apoyo militar de Irán se hizo más fuerte. Las novedades que hubieron fueron que esta semana la provincia de Marib es una provincia rica en gas y en petróleo de Yemen, y también uno de los bastiones más importantes del gobierno de Hadi fue tomada por la guerrilla Ansarolá. Es decir, que acá el curso de la guerra puede llegar a cambiar porque ya no tienen una provincia que le permita abastecerse de gas y petróleo al gobierno de Hadi, es decir, a la coalición saudita, y les daría a los rebeldes una fuente de ingresos que es principalmente estos hidrocarburos, y además es una provincia estratégicamente que queda entre la frontera norte, entre Yemen y Arabia Saudita, donde también recibía refuerzos el gobierno de Hadi. Por eso es importante el vuelco que hubo esta semana, que también en realidad hace varias semanas, pero esta semana se consolidó la toma de la provincia de Marib por parte de la guerrilla chiita de Ansarolá. Maximiliano, una pregunta. ¿Cuál es el rol exacto de los terceros, de las potencias y otros países que no son potencias mundiales, pero que están implicados acá? Bueno, principalmente Estados Unidos durante el gobierno de Obama permitió que Arabia Saudita bombardeara Yemen. El gobierno de Trump le dio apoyo explícito a Arabia Saudita para que esta coalición árabe no permitiera el avance de los chiitas en Yemen. Y Joe Biden en la campaña prometió quitarle el apoyo a Arabia Saudita, como hicieron varios países de Europa, por ejemplo Finlandia y Alemania, que dejaron de venderle armas por la masacre que hay en Yemen, que además Yemen tiene otros problemas de hambruna, de agua, de poblaciones desplazadas. Entonces, pero hay países que le siguieron vendiendo armas, como España, por ejemplo. Entonces Joe Biden no cumplió, sigue apoyando a Arabia Saudita, y tengo entendido que gran parte de las tropas que se retiraron de Afganistán este año, algunas fueron a una base norteamericana que está precisamente en Yemen, así que en realidad el apoyo no lo retiró Estados Unidos. Y la guerra en realidad es una guerra privada que llevó a cabo el hombre fuerte de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, que es el príncipe heredero, para ganar influencia en el país, en Arabia Saudita y en la región, por sobre otros miembros de su familia que compiten por heredar el reino, ¿no? Entonces es la guerra privada de bin Salman. Lo que sucede es que esta guerra le cuesta $50.000 millones por año. Y de acuerdo a la FAO, la Agencia de Alimentación de las Naciones Unidas, por año se paliaría, no se resolverían los problemas, pero se paliaría el tema del hambre, por ejemplo, y del agua potable. Que esos son los principales problemas que tiene Yemen, además de los bombardeos constantes. Y por último, para finalizar, también es una guerra geopolítica, porque Irán venía creciendo, haciendo crecer su influencia en Siria por la guerra, en la cual el gobierno de Siria la está ganando con la ayuda de Rusia, también en Líbano a través del partido Hezbollah, que Irán tiene relación directa, y ahora en Yemen. Si bien no apoyaba a la guerrilla chiita antes de 2010, de acuerdo a cables de Wikileaks, sí lo está haciendo a partir de 2018 con una industria de armas bastante precisa y poderosa que logra golpear a Arabia Saudita. Así que, para finalizar, hay que ver qué sucede con este vuelco en la guerra, la toma de esta provincia de Marib. Lo que va a producir es que la guerra se prolongue, porque la guerrilla chiita ya no es una guerrilla débil, tiene puntos estratégicos más fuertes, y hay que ver qué hace Arabia Saudita, si seguir gastando dinero en una guerra que por ahí no tiene tanto fin, o no tiene un fin visible en los próximos meses ni años, o quizás retirarse y dejarle terreno a la guerrilla. Bueno, habrá que ir viendo qué sucede con este vuelco a favor de los rebeldes. Sí, ojalá que esto, vaya terminando, porque entendiendo que es compleja la situación, hay, como tú mencionabas, variables internas, externas, intereses al interior del país entre distintas facciones, pero también los intereses geopolíticos de otros estados.
Pero lo concreto, quería agregar algunos datos, es que, por ejemplo, han muerto 15.000 niños desde que empezó esta verdadera guerra, desde en 2015. Pues también he visto, por ejemplo, que 4 de cada 5 niños necesitan ayuda humanitaria, es decir, 11 millones de niños. 400.000 niños sufren por malnutrición, más de 2 niños no han podido ir al colegio, más de dos tercios de los profesores que trabajan en Yemen no han podido recibir su sueldo, 1,7 millones de niños desplazados internos y 15 millones de personas no tienen acceso a agua o a higiene. Claro. Sí. Por eso las Naciones Unidas habilitó un puerto del sur que se llama Hodeida, en el cual Arabia Saudita bloquea constantemente para evitar que le llegue ayuda a la población yemenita, y eso, según su visión, fortalecería a sus enemigos, los de la guerrilla Ansarolá, algo que es un genocidio, una masacre, porque no permite que la población civil acceda a insumos básicos de supervivencia. Así que, bueno, va a haber que estar atentos a este tema, a ver qué sucede en los próximos días con este giro. Perfecto, Maximiliano, muchas gracias, de verdad ha sido un muy buen análisis que ayuda mucho a comprender la situación. Ahora nos iremos a una pausa y después volveremos con el siguiente tema. ¿Mediterráneo orientales? Exactamente. Bien, adelante entonces. Seguimos en El Mundo desde el Sur, en este quinto programa, y estamos con nuestro último tema de análisis del día. Raimundo nos va a explicar lo que sucede un poco en el Mediterráneo oriental, que hay una enorme y compleja lucha geopolítica entre Turquía, Egipto, Grecia, ¿no? Como es bastante complejo, ¿no? Sí, lo has introducido muy bien porque es justamente una disputa geopolítica realmente de proporciones, ¿no? Podríamos irnos muy hacia atrás, pero digamos que esto se origina, si bien hay conflictos históricos que son parte de esto estalla el 2018 y 2019, que son años en los cuales se encontraron grandes yacimientos gasíferos en Chipre, ¿ya? Y además en 2011 se encontraron yacimientos gasíferos en Israel también. En 2009 y 2011 se encontraron en Chipre, primero en Israel y luego en Chipre, en las zonas económicas exclusivas de estos países. Luego en 2015 pasó lo mismo en Egipto, ¿no? Un gran yacimiento en la zona conocida como Zohr, ¿ya? Y esto fue generando obviamente suspicacia y preocupación en Turquía, que en 2018 construyó una base militar en Famagusta, en la autodenominada República Turca de Chipre del Norte, que es una república que ha sido reconocida solamente por Turquía, una república de facto. Desde el año 74, si bien recuerdo. Exactamente, que cuando Turquía invadió Chipre, ¿no? Y estableció este enclave turco en Chipre, dividiendo en dos a la isla. Bueno, el conflicto se origina porque desde entonces Chipre ha seguido buscando recursos, y el problema es que algunos bloques, porque Chipre dividió su zona económica exclusiva en 13 bloques, y varios de estos bloques se sobreponen con la plataforma continental de Turquía. Ah, claro. Ahí ya el problema se extiende porque ya existía un problema también fronterizo, marítimo, entre Grecia y Turquía, y Chipre y Grecia son aliados, es prácticamente el mismo pueblo. Exactamente, hay un conflicto limítrofe en esa zona del Mediterráneo oriental entre Turquía y Chipre por Chipre, entre Turquía y Grecia por las islas, entre Grecia y Albania también, en fin, hay muchos, también Israel con Líbano. Entonces el problema aquí es que cuando la distancia entre dos territorios es menor a 200 millas, ¿ya? Se debe acordar la mediana. Es lo que no han hecho Turquía y Chipre, y por eso Turquía pide que eso se haga una vez que se solucione el conflicto de Chipre, que no se ha podido porque Turquía pide que se haga un referéndum, Chipre se niega a eso, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasa? Que Turquía, por el conflicto que tiene con Chipre, no ha firmado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar. Entonces se genera un vacío, ¿ya? Y ahí volvemos ¿Sí? Cuando se genera un vacío ahí, al no haber una ley clara, se impone el más fuerte.
se impone el más fuerte y se imponen ahí los grupos, ¿no? Que se empiezan a formar, los bloques. Entonces, en el 2018, Grecia, Chipre y Egipto formaron una cumbre trilateral que ha seguido funcionando. En enero del 2019 se creó el Foro de Gas del Mediterráneo Oriental, integrado por Chipre, Grecia, Egipto, Israel, Jordania, Palestina, Italia. Después, en noviembre del 2019, Turquía y el gobierno de Acuerdo Nacional de Libia delimitaron sus respectivas zonas económicas exclusivas, lo cual trajo el reclamo de Egipto y Grecia. Y así, podemos seguir con una serie de hitos, pero lo importante es que cada vez se fueron sumando más países a esto. Por ejemplo, en mayo del 2020, Grecia, Chipre, Egipto, Francia y Emiratos Árabes Unidos denunciaron la actividad de Turquía en el Mediterráneo Oriental. Claro, Entonces, Francia ya está fuera de la zona, digamos. Y Emiratos Árabes Unidos también. También, claro, nada que ver. Pero claro, Emiratos Árabes Unidos tiene intereses por lo que hablamos en un programa anterior, este corredor que se va a armar entre India y el Mediterráneo, ¿no? Y claro, Francia es un país mediterráneo, del Mediterráneo central, pero también tiene intereses geopolíticos en la zona. Entonces esto ha llevado a que... ¿sí? Esto se mezcla con el problema de que también hablamos en la emisión pasada de Libia, que al haber varias facciones, algunas apoyadas por Turquía y otras apoyadas por Francia, Egipto y Rusia, también, que tampoco es de la zona, se produce un enorme caos geopolítico. Exactamente, un caos, como tú dices, porque está lo de Libia, ¿no es cierto? Está lo del Cuerno África incluso, está lo del corredor este que mencionaba, están los conflictos históricos y conflictos recientes, como lo de Siria, lo que mencionas tú de Libia, las relaciones siempre tensas entre Turquía y la Unión Europea, el problema fronterizo Grecia con Turquía, en fin, entonces todo esto genera, como tú dijiste, un caos geopolítico, pero finalmente lo que podemos decir, como resumen, como conclusión, es que esta zona es geopolíticamente muy importante y que se ha creado un frente común contra lo que muchos estados consideran el expansionismo de Turquía. Ajá. Entonces, además, esto va ligado al vacío de poder que se generó tras la caída de los grandes poderes de Medio Oriente, que fueron Irak, Egipto y Siria, que han sido reemplazados por las potencias emergentes como Israel, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Arabia Saudita. Y también refleja el fracaso de la integración mediterránea, cuyo principal exponente es la Unión por el Mediterráneo, ¿no? Y claro, que es inviable y que ha sido incapaz de resolver todos estos conflictos. Claro, y se ha visto exacerbados estos conflictos, como dijiste recién, con el conflicto de Libia y el descubrimiento de nuevos yacimientos y también un cierto expansionismo de Turquía, ya no sobre Siria o sobre Medio Oriente, sino sobre el Mediterráneo mismo. Directamente trazó una línea hacia Libia y prácticamente no permite que nadie, en esa línea que trazaron, que ningún otro país pueda usar soberanamente de su plataforma continental, como bueno decías recién, el caso de Grecia o el caso de Chipre, inclusive llega a chocar con Egipto también, si no estoy equivocado. Exactamente, entonces todo esto más va ligado, como suele suceder en estos problemas, con el tema de los recursos naturales. O sea, esta zona recién hace algunos años ha empezado la exploración de recursos y han encontrado grandes yacimientos de gas. Entonces todos ahora quieren sacar su parte y obviamente evitar que otros se conviertan en una potencia energética. Así que va a ser interesante cómo va a seguir este asunto en los siguientes años. Sí, hay que seguirlo de cerca porque puede llegar a traer nuevos conflictos. Ya estamos viendo que un yacimiento nuevo que se descubre es un conflicto nuevo. Es casi una regla. Entonces hay que seguirlo muy de cerca. Bueno, ¿algún otro dato más o ya finalizaste el análisis? Con esto ya estaríamos ok por ahora, bueno, con este tema. Muy interesante, hay que prestar atención, como el corredor que mencionabas el otro día, India, Emiratos Árabes, Mediterráneo, es algo del cual no se habla mucho, pero puede llegar a hacer una hipótesis de conflicto en el mediano plazo. Así que bueno, excelente análisis y si te parece, bueno, vamos cerrando el programa. Invito a los oyentes a sintonizarnos la semana que viene con la siguiente emisión, a que se suscriban al canal de YouTube para recibir las actualizaciones cuando subimos un nuevo programa. Y fue un placer muy grande charlar contigo de estos temas y seguiremos atentos en la semana a ver qué sucede en el mundo. Sí, como siempre un placer.
dialogar contigo y analizar estos temas. Esperamos que la gente lo disfrute y sí, muy bueno que la gente se suscriba para que reciban las actualizaciones y sepan cuándo se van subiendo estos programas. Perfecto, Raimundo. Bueno, muchas gracias y los invito la semana que viene a escuchar el programa número 6 del Mundo desde el Sur. Hasta la próxima. Chao, chao.